buenas tardes, agradeciéndoles la participación y la respuesta a la convocatoria a esta conferencia de prensa en donde se anunciará el siguiente paso del Consejo Indígena de Gobierno. Contamos con la participación de concejalas y concejalas de distintas geografías de la República. Nos acompaña la compañera María Millán, concejala náhua de San Pedro Tlanisco, la compañera Gabriela Vega, concejala náhua del Valle de México, la compañera María Macario Purépecha, concejala de la zona Lago, el compañero Israel Gutiérrez, concejal del sur de Jalisco, el compañero Heriberto Salas, concejal náhua del Valle de México, el compañero Juan Bobadilla Purépecha, concejal de residentes de la Ciudad de México, el compañero Rafael García, concejal Tohono O'odham de Sonora, la compañera Leticia Moreno, concejala Tohono O'odham de Sonora, el compañero Severo Aguilar, concejal Mayo de Sonora, la compañera Magdalena García, concejal Mazahua, residente en la Ciudad de México, la compañera Marisela Otomí, concejal también, nuestra compañera y vocera María de Jesús Patricio Martínez, náhua de Tuxpan, Jalisco, y el compañero Carlos González de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces, para explicarles un poquito, la dinámica será, la compañera va a dar la lectura a un comunicado en donde se anuncia el siguiente paso. Después pasaremos a dar la palabra al compañero Carlos González y enseguida se dará pues la apertura a una sesión de preguntas y respuestas. Bueno. Pues buenos días. Primeramente, buenos días. Gracias por estar aquí presentes, pues todos ustedes que hicieron ese espacio por estar. Falta lo que falta. Abril de 2018. A las redes de apoyo, al SIG y Casitas Marichuy, a quienes participaron en la asociación civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, a la Sexta Nacional e Internacional, al pueblo de México, a los medios libres, autónomos, alternativos, independientes, a la prensa nacional e internacional. De frente a la agudización de la guerra, despojo y represión que invade nuestros pueblos, junto con el avance del proceso electorero y de acuerdo a los pasos andados por las geografías de este país, por nuestra vocera Marichuy, junto con los concejales y concejalas, nos dirigimos respetuosamente al pueblo de México para decirles que escuchamos el dolor de todos los colores que somos el México de abajo. Con el pretexto del periodo de recolección de firmas, recorrimos los territorios indígenas de nuestro país, donde juntos hicimos crecer nuestra propuesta política de abajo, desde donde se visibilizó la lucha de los pueblos originarios, sus problemas y sus propuestas. Con nuestra participación en este proceso electoral, le reiteramos a los pueblos indígenas y no indígenas de México que no permaneceremos quietos mientras se destruyen y nos arrebatan la tierra, que heredamos de nuestros abuelos y que se la debemos a nuestros nietos, mientras contaminan los ríos y perforan los cerros para sacar minerales. No nos quedaremos quietos mientras convierten la paz y la vida que venimos construyendo diariamente en guerra y muerte, mediante los grupos armados que protegen sus intereses.
Nuestra respuesta, no tengan duda, será la resistencia organizada y la rebeldía para sanar al país. Con la gran movilización de miles y miles de compañeras y compañeros de las redes de apoyo en todo el país, nos dimos cuenta y se hizo descaradamente visible que para aparecer en la boleta electoral se necesita garantizar que somos igual o peor que ellos. Que si presentamos firmas deben ser falsas o no valen. Si gastamos dinero debe ser de oscura procedencia. Si decimos algo debe ser una mentira. Si acordamos algo serio debe ser con los políticos corruptos, con las empresas extractivas, con los banqueros, con los cárteles de la droga, pero nunca jamás con el pueblo de México. Aparecer en la boleta electoral es solo para quienes buscan administrar el poder de arriba, oprimiendo a los de abajo, porque el poder que buscan está podrido en todas partes. Entonces, es una competencia que se puede ganar con trampa, dinero y poder, como la mercancía que son las elecciones de la clase política, en la que no cabe ni cabrá la palabra de los de abajo, de los que siendo indígenas, a los que sin ser parte de un pueblo originario desprecian el poder y construyen la democracia tomando decisiones en colectivo, que luego se hacen gobierno en una calle, en un barrio, en una comunidad, un ejido, un colectivo, una ciudad o un estado. Entonces el proceso electoral es un gran cochinero en el cual contiende quien pudo falsificar miles de firmas y quien tiene los miles de millones de pesos que le permiten coaccionar y comprar el voto, mientras la mayor parte del pueblo de México se debate entre la pobreza y la miseria. Por eso nuestra propuesta no es igual, por eso no estamos haciendo campaña, por eso no nos pusimos a falsificar firmas, ni a buscar y gastar dinero que el pueblo de México ocupa para atender sus necesidades vitales. Por eso no ocupamos ganar ninguna elección ni revolvernos con la clase política, sino que es el poder de abajo que caminamos buscando, que nace de los dolores de los pueblos y por eso caminamos buscando el dolor de todos los colores que somos el pueblo de México, porque ahí está la esperanza de que nazca un buen gobierno que mande obedeciendo y solo podrá emerger de la dignidad organizada. No es solo el racismo de la estructura política lo que no dejó que nuestra propuesta figure en la boleta electoral, pues sí, quienes se oponen a la destrucción capitalista del mundo compartieran entre sí los ojos rasgados, azules o rojos, las políticas públicas y la supuesta democracia estarían hechas para excluirlos a ellos. Los pueblos originarios y quienes caminamos abajo y a la izquierda no cabemos en su juego, no por nuestro color, nuestra raza, nuestra clase, nuestra edad, nuestra cultura, nuestro género, nuestro pensamiento, nuestro corazón, sino porque somos uno con la madre tierra y nuestra lucha es porque no se convierta todo en una mercancía, pues sería la destrucción de todo, empezando por la de nosotros como pueblos. Por eso luchamos, por eso nos organizamos, por eso no solo no cabemos en la estructura del Estado capitalista, sino que cada día sentimos más repugnancia por el poder de arriba, que hacen cada día más notorio el profundo desprecio contra todas y todos los mexicanos. La grave situación que viven nuestros pueblos y que se ha agudizado gravemente en las últimas semanas por la represión y el despojo, solo ha merecido el silencio cómplice de todos los candidatos.
En consecuencia, por acuerdo de la segunda sesión de trabajo del Consejo Indígena de Gobierno, llevada a cabo los días 28 y 29 de abril en la Ciudad de México, ni el Consejo Indígena de Gobierno ni nuestra vocera buscarán ni aceptarán ninguna alianza con ningún partido político o candidato, ni llamarán a votar o a la abstención, sino que seguiremos buscando a todos los de abajo para desmontar el pestilente poder de arriba. Voten o no voten, organícense. Caminaremos construyendo las claves para sanar al mundo. En los pueblos originarios de este país, donde el Consejo Indígena de Gobierno fue acordado y que es por donde nuestra vocera caminó tejiendo, tal como fue el mandato de la Asamblea General del Congreso Nacional Indígena, están las resistencias y las rebeldías que le dan forma a nuestra propuesta para toda la nación. Por eso, junto con las y los concejales de cada estado y región, recorrimos sus geografías, donde la guerra y la invasión del monstruo capitalista se vive día a día, donde la tierra es despojada para que deje de ser colectiva y quede en manos de los ricos, para que los territorios sean ocupados y destruidos por empresas mineras, los acuíferos y devastados por la extracción de hidrocarburos, los ríos contaminados, el agua privatizada en presas y acueductos, el mar y el aire privatizados por los parques eólicos y la aviación, las semillas nativas contaminadas por transgénicos y tóxicos químicos, las culturas hechas folclor, los territorios configurados para el funcionamiento del narcotráfico transnacional, la organización de abajo sometida por la violencia terrorista de los grupos narcoparamilitares que sirven a los malos gobiernos. Nos vimos también en los caminos que se iluminan en los mundos que guardan sus culturas, cuando en ellos se dibuja la propuesta y la palabra de los demás pueblos indígenas y de su propia lucha y de su propia lengua. Surgen los fundamentos que son la razón de ser del Consejo Indígena de Gobierno. Es ahí donde brilla la esperanza que salimos buscando, como lo es también la sociedad civil organizada en las ciudades con la Sexta, con los grupos y redes de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno, que no solo salieron a mostrar su solidaridad y hacer una agenda en todo el país, sino que salieron a construir desde abajo, desde las propias ruinas capitalistas, un mejor país y un mejor mundo. A todas ellas y ellos nuestra admiración y respeto. Llamamos a todas y a todos que somos el pueblo de México, a las y los compas de las redes de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno, a todos los estados del país, a las compañeras y compañeros que conforman la asociación civil. Llegó la hora del florecimiento de los pueblos, a seguirnos consultando y evaluando, haciendo las valoraciones, encontrando y caminando los nuevos senderos que decidamos, organizándonos siempre, aunque voten o no voten por algún candidato. Sus palabras, sentimientos y propuestas importan para nosotras. Seguiremos tendiendo puentes respetuosos con quienes viven y luchan para así juntos hacer crecer la palabra colectiva que nos ayude a resistir contra la injusticia, la destrucción, la muerte y el despojo, para construir cada tejido del país con la conciencia de los de abajo. Sueñan y se rebelan con sus propias geografías, culturas y modos. En la propuesta colectiva de los pueblos está guardada nuestra palabra que se dirige al mundo. Entonces seguiremos caminando hacia abajo, hacia los pueblos, naciones y tribus indígenas que somos, por lo que llamaremos en el mes de octubre del 2018 a la Asamblea General del Congreso Nacional Indígena para conocer los resultados de la valoración de los originarios agrupados en el Congreso Nacional Indígena y avanzar en el siguiente paso. Hermanas y hermanos del pueblo de México y del mundo, sigamos juntos, pues falta lo que falta.
por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora vamos a dar la palabra al compañero Carlos González. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras de los medios de comunicación. Efectivamente, como lo señala la compañera María de Jesús Patricio, la decisión que tomó el Consejo Indígena de Gobierno en su sesión de los pasados días 28 y 29 de abril de este año es continuar luchando desde las posiciones de las que nacimos, desde abajo a la izquierda, en contra del capitalismo. El proceso electoral que se está viviendo y que se viene viviendo desde hace meses, para nosotros es un cochinero. La compañera Marichuy, en el periodo de recabación de firmas, obtuvo 281.945 firmas, de las cuales 5.536 presentaron inconsistencias, pero ninguna de ellas fue simulada ni fotocopia. En el caso del Bronco, de Jaime Rodríguez, estamos hablando de 387.897 inconsistencias, de las cuales 158.532 firmas fueron simuladas, es decir, son fraudulentas, y 205.721 son de fotocopias, igualmente fraudulentas. Y el señor es candidato a la presidencia de la República en lugar de estársele llevando un proceso penal por las violaciones que cometió. El señor Ríos Peter tuvo 906.417 firmas inválidas, 906.417 firmas inválidas, 811.969 fueron simuladas y 88.183 son derivadas de fotocopias. La señora Margarita Zavala tuvo 219.344 firmas inválidas, de las cuales 212.198 fueron fotocopiadas, es decir, son fraudulentas. Y sin embargo, el Bronco y Margarita son candidatos a la presidencia de la República, en tanto Ríos Peter anunció con bombo y platillo su incorporación a la campaña de MIF. En cuanto a los gastos, para recabar las firmas, Margarita gastó 13.858.000 pesos. Ríos Peter, 5.534.000. El Bronco, 19.185.000. Y nosotros hicimos un gasto de 558.415.99 pesos que quedaron comprobados. Los datos primeros son del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del 23 de marzo de 2018, de su sesión de ese día, y los segundos de la Unidad de Fiscalización del INE del 1 de abril de 2018. A la fecha, ¿cuál es la danza de los millones? Anaya lleva gastado 141 millones de pesos. El Bronco, 3.882.000 pesos. López Obrador, arriba de 11 millones. Margarita Zavala, 4.994.000 pesos. MID, 33.780.000 pesos aproximadamente. ¿Cuáles son los datos importantes en este país? Con Luis Echeverría tenemos 31.450.000 habitantes en pobreza. Con Enrique Peña Nieto tenemos 60.588.000 habitantes en pobreza. El presupuesto que se aprobó para los partidos políticos en agosto del año pasado para este año de 2018 es de 6.788 millones de pesos. Esto contrasta con el hecho de que aproximadamente 26.412.000 personas
que trabajan en el campo no ganan ni lo necesario para subsistir. Esto con datos del CAM, taller de la Facultad de Economía. Esta es la realidad, compañeras, compañeros, que hemos visto como Consejo Indígena de Gobierno, como Congreso Nacional Indígena. Ante lo que ha pasado y ante lo que está pasando, estamos decididas a seguir esta lucha, que no es por los millones, que no es por el poder, es por transformar este país, esta sociedad, este México que está desgarrado por la guerra y la pobreza. Vamos a seguir empeñados en ese esfuerzo, en esa lucha. Por eso no hay alianzas, como nos lo preguntaron muchos periodistas, con candidatos, con partidos, porque somos cosas totalmente diferentes. Les agradecemos su atención y es lo que podemos comentar. Vamos a abrir una sesión rápida de preguntas y respuestas. Les agradecemos que sus preguntas estén con base a lo que se leyó en el comunicado y lo que comentó el compañero Carlos. Entonces, si alguien gusta preguntar algo. Por WhatsApp, te mandan los por WhatsApp. Acabo de decir su nombre. Sí, soy Marta Elena Ramírez del programa Voz Pública. Mencionó en el comunicado Marichuy que siguen trabajando con todos, bueno, con los que están centrados en este movimiento, voten o no voten, mencionó en el comunicado. En ese sentido, ¿tienen alguna postura, aunque dicen que son diferentes, distintos, tienen alguna postura en torno al proceso electoral? Es decir, ¿sería importante que la gente participe o desde su perspectiva no habría que hacerle caso al proceso electoral? Esa es una. Y dos, esas 5,000 inconsistencias que tuvo en las credenciales que presentaron, en los apoyos que presentaron, ¿en qué consistieron esas 5,000 inconsistencias? Si nos pueden dar detalles. En relación a la pregunta que hace sobre que vamos a seguir trabajando como CNE-SIG con nuestra vocera y todos los compañeros, las vinculaciones y las compañeras y compañeros que están en todo este proceso de lucha, cuando se menciona que a las compañeras o compañeras indígenas o indígenas que voten o no voten, es otro punto. O sea, ahí nada más es nuestra expresión. Voten o no voten, de todas maneras que se organicen. Eso es lo importante, eso es lo fundamental, que nuestros pueblos originarios que aún no están organizados del todo y los pueblos no indígenas se organicen, voten o no voten. Sí, las inconsistencias en su gran mayoría se debieron a apoyos duplicados. Esto es común que se dé, que una persona firme 1, 2, 3 veces. Teníamos una cantidad muy grande de auxiliares y hay quienes les piden la firma y le dan una vez y le dan otra. Y la gran mayoría de las inconsistencias se debió a esto y otras a que fueron mal tomadas las fotografías o no coincidían las firmas, en fin. Pero no se señaló que alguna firma se hubiera originado por simulación o por fotocopiado. Fue porque se duplicaron o porque fueron mal recabadas las firmas de acuerdo a la normatividad que establecía el INE. Y sí queremos dejar bien claro e invitar al pueblo de México que independientemente de si votan o no votan, si votan por izquierdas o por derechas, no dejemos de ver
el escenario de guerra en el que tienen sumido este país, la clase política, los cárteles de la droga, los grandes empresarios que no han generado riqueza más que para ellos, y que entonces voten o voten por quien sea, lo que necesitamos como mexicanos, como mexicanas de abajo, dolidos y dolidas por esta guerra, por esta miseria, es organizarnos para cambiar este país. Hola, buena tarde. Mi nombre es Janet Calvo Martínez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la productora visual Semilla Soriana. Para nosotros los jóvenes, ¿nos podrían compartir cómo nos acercamos a la organización como medios autogestivos, con las redes, apoyándolos, y sobre todo cómo generar herramientas desde sus valores que nos hacen falta y que hemos perdido desde estas generaciones, partiendo de la que estamos? Realmente apoyarlos, pero sobre todo tener una visión más clara qué tenemos que hacer en este momento de crisis, donde hay desaparecidos, donde ustedes están hablando de las elecciones, y que nos organicemos políticamente con ustedes. Eso creo que también es muy fundamental, y las universidades se han acercado a ustedes, y me gustaría que nos los podrían como contestar. Gracias. Creo que es una pregunta para Juan. Buenas tardes. Sí, muchos de la información histórica, los pronunciamientos, todo el caminar y las vías de contacto con el CNI, con el SIG, están en nuestras redes sociales. En Facebook es Congreso Nacional Indígena México, en Twitter CNI-México, y la página de internet que es congresonacionalindígena.org. Y de ahí hay también mucha información en la que ustedes pueden ir escuchando y viendo las propuestas, lo que vaya saliendo de los grupos de trabajo, lo que vaya saliendo del caminar con el SIG. Esa es una manera, pero los invitamos a que busquen todo el acervo histórico de los pronunciamientos que hay en la página de internet del Congreso, y algunos videos que también muestran la historia del CNI como una parte importante para entender cómo caminar juntos. Está el compañero de este lado, después acá y la compañera, y pasamos a eso. Sí, buenas tardes, Víctor Caballero de Proyecto 2120, hashtag Ángel de la Historia. Les quiero preguntar, ¿qué opinión les merece algunas insistencias de parte de simpatizantes del partido Morena, especialmente Alejandro Solalinde, que ha estado muy activo insistiendo en tener un acercamiento con el CNI, a pesar de que la candidatura de López Obrador es una candidatura que representa al capitalismo y que además justifica dentro de su proyecto de nación el saqueo por parte de las mineras canadienses, y además respecto al caso de Atenco, pues dice que sí se explote el lugar, aunque sea con recursos públicos privados de Carlos Slim? Muchas gracias. Bueno, nosotros consideramos que ahorita en este momento coyuntural electoral, pues lógicamente que los pronunciamientos que hacen a través de Morena de defender el espacio del nuevo aeropuerto para que no se haga en esa zona, nosotros decimos que no estamos de acuerdo tampoco en esa postura, porque donde quiera que se ponga ese aeropuerto va a dañar. Se pretende hacerlo en Santa Lucía con esta propuesta, y nosotros consideramos que el daño irreversible que se está haciendo en toda la cuenca del Valle de México por la depredación de los cerros para rellenar el lecho del lago de Texcoco con tezontle y basalto es demasiado grave. Por otro lado, también
estamos en una cuenca que está sobreexplotada y uno de los problemas principales va a ser el agua. Además de que se pretende entubar los ríos y los manantiales para llevar esa agua al proyecto, cosa que dejaría a todas las comunidades de la cuenca del Valle de México sin este vital líquido para la vida y para subsistir como pueblos. Entonces, no es cuestión de dineros, porque de todas maneras sabemos la opacidad que existe ahorita en este momento en las inversiones que se han hecho. Se han hasta triplicado o cuadruplicado el costo de las obras, ¿no? En el caso de la barda perimetral con la Defensa Nacional, que estuvo a cargo de esto, pues prácticamente se duplicó el costo de esta barda perimetral. Entonces, son varios factores, pero nosotros consideramos que en este momento esta propuesta que hacen es únicamente para la cooptación de votos. Pasando esto, quienes mandan son los de arriba, son los empresarios, y por eso las reformas estructurales y los cambios que se han hecho los han amarrado para que el próximo presidente, quede quien quede, pues tenga que obedecer a los empresarios cuidando sus intereses. Entonces nosotros, por eso los pueblos tenemos que organizarnos y cambiar las cosas. Esa es la propuesta, y nosotros no estamos de acuerdo en que se haga este proyecto del nuevo aeropuerto, porque es el eje rector de otros megaproyectos de muerte en todo el país. Se están modernizando los puertos, se están haciendo sistemas carreteros para beneficiar el saqueo de nuestro país, porque a través de todos estos medios de comunicación que se están haciendo, toda esta infraestructura va a servir para saquear al país, y además porque el aeropuerto también, igual que el de Brasil, van a ser los ejes también para saquear a toda América Latina de nuestros bienes naturales. Entonces los pueblos tenemos que estar unidos para evitar la muerte y defender la vida. Muchas gracias. ¿Me puedes repetir tu nombre, por favor? Heriberto Salas. Sí, compañeros y compañeras de los medios de comunicación, nosotros nos hemos declarado anticapitalistas y eso nos ubica en una postura diferente a la de los partidos y los candidatos. Ante cualquier insistencia o invitación, pues vamos a decir que no. Y como muestra está el asunto del aeropuerto. El debate en torno al aeropuerto no es sobre su viabilidad ambiental, sobre si se va a acabar o no se va a acabar el agua, sobre el daño que se va a causar a la tierra y a este Valle de México. Ese no es el debate. El debate es si las licitaciones son transparentes, si los concursos están bien llevados de acuerdo a la normatividad, si debe ser con capital privado o público. Ese es el debate. Para nosotros el debate va mucho más allá. Es el cuidado de la tierra que está siendo despedazada en México y el mundo. Otro ejemplo, el de la minería. La minería actualmente está causando destrozos ambientales de una cuantía enorme y despojos a nuestras comunidades, las comunidades y pueblos originarios de este país, de una manera impresionante. Sin embargo, si nos vamos al lado de los dineros, resulta que esta industria, que esta rama de la economía, más bien la minería, esta rama extractivista, entre el año 2005 y 2010 generó 552,000 millones de pesos de ganancia y las empresas únicamente pagaron 6,000 millones de impuestos. La mayor parte del oro que se extrae en el país es por parte de empresas canadienses. Goldcorp es la principal, que se llevan toda esta riqueza dejando unos cuantos pesos al país. Y a nivel nacional son 3 grupos, 3 familias, 3 apellidos, los que concentran la mayor parte de la actividad minera por parte de las empresas nacionales. El grupo Peñoles, de Alberto Vallares, que es el tercer lugar. El grupo Frisco, de Carlos Slim, que tiene grandes explotaciones de oro. Y el Grupo México, de Germán Larrea, del cual nos acordamos todos por los mineros que murieron enterrados en pasta de conchos y a los cuales nunca se les quiso sacar. Este es el número 1 de los emporios mineros.
el Grupo México. Y en el debate que hubo hace unos días, no hubo discusión sobre tan grandes injusticias. Todos los candidatos discutieron cosas en su mayoría banales, se estuvieron pegando con todos unos con otros, todos contra López Obrador. Nadie habló de la minería, de los estragos que está causando, de la enorme concentración de riqueza que está generando. En los últimos 10 años, en México se ha sacado más oro y plata que lo que se sacó en todo el tiempo que los españoles tuvieron conquistado este territorio. Es decir, en 10 años se ha sacado más oro y plata que lo que se sacó en 300 años. Buenas tardes, Ernesto Méndez del periódico Excelsior. Para Marichuy, preguntarle cuál es su estado de salud después del lamentable accidente que sufrió durante la colección de firmas, cuál es su estado de salud, cómo sigue de su brazo, y preguntarle específicamente qué son los pasos a seguir. Antes de llegar a la reunión de octubre, ¿van a seguir recorriendo el país, visitando las comunidades? Gracias por... Estamos bien, estamos aquí ya casi la mano bien, que es lo único que me tocó, pues lamentablemente pues una compañera murió, otros quedaron heridos, pero bueno, ahí vamos, el trabajo continúa, ¿verdad? Y sí, en esta reunión que tuvimos, uno de los acuerdos fue continuar con el recorrido. Hay varios pueblos indígenas que se quedaron con la idea de recibirnos, y ese fue uno de los acuerdos, y ya hay lugares a donde se va a participar. Entonces nosotros vamos a continuar con este recorrido, con esta información hacia nuestros hermanos de pueblo sobre todo, y escuchando esos dolores que ellos nos manifiestan al estar nosotros presentes. Y lo único que hacemos es justamente constatar este dolor que está en todo México, que no es nada más en una región, sino que está en todos lados, y los mismos pueblos lo dicen cuando estamos ahí presentes. Entonces sí, vamos a continuar este recorrido, y tal vez vamos a terminar con la gran asamblea que se tendrá en octubre, ¿verdad? Hola, buenos días. Soy Evelyn Cervantes del periódico Reforma. También para Marichuy, preguntarle, esta venda de la mano todavía es derivado del accidente, y también preguntarle cuáles son las comunidades o las entidades que estarán visitando de manera inmediata para llegar al Congreso. Por otro lado, si puede especificarnos en qué fecha se va a llevar el Congreso de octubre y qué es lo que se pondrá, cuáles son los temas que se pondrán a la mesa. Y quisiera aprovechar también para aclarar, ¿la han buscado algunos representantes de partidos políticos, Marichuy, para pedir que se sume a la campaña? Pues sí, la venda todavía. Dice el doctor que tenía que ser 3 meses, entonces ya mero me la quitan. Y el encuentro nacional que se tendrá en octubre siempre se hace alrededor del 12 de octubre. Todavía no hay fecha así confirmada, pero siempre se hace alrededor del 12 de octubre, ¿verdad? En cuanto a la búsqueda de que nos hayan buscado, pues ha habido una carta, creo que mandaron, nos buscó, pero cuando andaban ¿cómo se llama? Aspirantes, pues los independientes, en un tiempo nos mandó una carta, creo que fue el Bronco, Ríos Peter y Solalinde, pues vía telefónica, pero pues hasta ahí ha quedado pues en búsqueda. ¿El PAN y el PRI, el candidato del PRI y la Margarita tampoco? No, nadie de ellos. Ok, nada más, ¿podría detallarme las comunidades que van a visitar, los estados que tienen de manera inminente a visitar? Es que hay una propuesta de varios lados, todavía falta hacer el calendario,
¿verdad? Para ir viendo por dónde vamos a empezar. No va a ser el recorrido como lo hicimos, porque es muy pesado, pero yo creo que en su momento se publicará en la página del Congreso Nacional Indígena el recorrido que se llevará a cabo, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Eduardo Rivas de la agencia EFE. Preguntar a Marichuy si... Hola. Si tiene previsto ejercer su derecho a voto y si tienen previsto también luego reunirse con el gobierno resultante de las elecciones para contarle sus demandas. Pues creo que fuimos claros al leer el documento, pues que nuestra propuesta es diferente, más que arriba, nuestro trabajo está abajo, con los pueblos, con los trabajadores del campo y la ciudad, con los estudiantes, con todos los que estamos abajo, pues, y el ir construyendo ese poder, pero desde abajo, ¿verdad? Entonces, pues ahí está nuestro trabajo, pues. Hola, buenas tardes. María Versa, de la agencia AP. Quería puntualizar con la vocera. Entiendo que entonces no ha habido ningún acercamiento del equipo de López Obrador, aunque él dijo que se iba a acercar a usted para tener contacto. Entiendo que no ha sido así, que no se ha acercado López Obrador a escucharles a ustedes, si nos lo podría confirmar. Y también una de las aspiraciones que ustedes han dicho era querer estar en ese debate, y que para eso era parte de la lucha, aparte de para organizarse, para que se escuchara su voz en los debates de candidatos. Les querría preguntar si tuvieran que hacer, si la vocera o el CNI tiene que hacer tuviera que hacer una pregunta para el próximo debate a los candidatos, ¿cuál sería? Gracias. Contesto la primera parte. Sí hubo un acercamiento por parte del padre Alejandro Solalinde y hubo el ofrecimiento específico para incorporarse al posible gobierno que surgiera del posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador. De nuestra parte no ha habido ninguna respuesta, y aquí se está dando la respuesta a él y a cualquier otra persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos peleando? De lo del debate, pues no sé si le preguntarían algo, pues, a los del... Oiga, Marichuy, nada más podría detallarnos de qué temas se van hablando conforme va recorriendo estos pueblos, si hay algún sector, no sé, la estructura económica. Perdón, es que vamos llevando un orden y faltan más preguntas. Pensé que había terminado. Gracias. No sé si van a responder algo más, sino para pasar a las últimas preguntas. Sí, no, en cuanto a preguntarles algo, no nos interesa, pues, preguntarles, porque no nos escuchan. Por eso justamente estamos haciendo el recorrido, para preguntarle a la gente de abajo, preguntarles cómo ven este país y cómo lo vamos a cambiar. Los de arriba de a tiro no nos escuchan. Además creo que están muy ocupados en sus peleas. Gracias. Flor de León, de SDP Noticias. Quería preguntarle también un poco acerca sobre estos temas que se están rumorando más directamente. Si cuando el vocero del EZLN mencionó si Marichuy iba a apoyar algún candidato, ellos la iban a respaldar, ¿por qué cambió de opinión esa idea o lo que salió acerca de esa reunión que tuvieron? Y también preguntarle si esas cartas buscaban el apoyo del SIG o solo era una estrategia electoral para decir que en su agenda política incluyen a los indígenas, pero no es así. Gracias.
Sí, nunca se hizo cambio de estrategia. El subcomandante Galeano hizo el comentario de que apoyaba incondicionalmente al SIG y creo que usó esa frase que causó revuelo, ¿verdad? Dijo que si decidían apoyar a algún candidato, iban a apoyar al SIG. Pero nunca se planteó que se fuera a hacer. Él hizo el comentario. El Consejo Indígena de Gobierno se reunió los días 28 y 29 de abril y, consecuente con lo que ha venido diciendo y haciendo, acordó que no va a apoyar a ningún candidato, que no se va a convertir en partido político y que va a seguir luchando como ha venido haciéndolo. Entonces no hubo un cambio ni un viraje. La posición que ha tenido el Consejo Indígena de Gobierno desde su surgimiento, la posición que tiene el Congreso Nacional Indígena es firme y es clara. No vamos a apoyar a ningún candidato, a ningún partido político. Tampoco nos metemos en el embrollo de que voten o no voten o hagan esto o lo otro, no. Nos preocupa que nos organicemos. Contra eso que ustedes están viendo, pues no es algo que sea ajeno a los medios de comunicación. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía me pasaba, por ejemplo, los siguientes datos. Un gobernador gana en promedio 1.239.000 pesos mensuales, agregando a los salarios, los bonos, los gastos, los seguros, etc. Un trabajador en salario mínimo gana 2.650.80 pesos. Un trabajador de los medios de comunicación, como ustedes, gana en promedio 8.650 pesos a 15.000 pesos mensuales. Y un trabajador en la informalidad gana de 7.420 pesos a 9.200 pesos. Es decir, los sueldos de la clase política, contrastados con los de los trabajadores y las trabajadoras de este país, es terrible. Y los ingresos de las empresas, ya lo señalábamos, por ejemplo, las mineras, todo lo que se llevan y lo que le dejan al país. No solo le dejan impuestos, le dejan una destrucción ambiental espantosa. La pregunta sobre las cartas. ¿Buscaban el apoyo del CIC o solo una estrategia de Ríos Peter y del Bronco para simular que hay un apoyo a...? Pues nosotros queremos que, resultaron buenos simuladores, ¿verdad? Según lo reporta el Consejo General del INE. Nosotros creemos que los políticos volvieron a adoptar el discurso en apoyo a los pueblos indígenas y se volvieron a acercar a sus problemas sin resolverlos, ¿verdad? Volvieron a hablar de ellos porque no han resuelto nada. Volvieron a hablar de ellos justamente porque irrumpió la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, que ese era uno de nuestros objetivos centrales. Participar en este proceso, irrumpir en este proceso electoral para hacer visible la problemática de nuestros pueblos, para hacer visible los graves problemas y las luchas de resistencia que van llevando los pueblos originarios de México para defender sus derechos básicos, sus derechos fundamentales, derechos que están reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales y que sin embargo no han sido respetados por el Estado mexicano. Entonces, suponemos que en esa coyuntura de irrupción del Consejo Indígena de Gobierno y de la compañera Marichuy como aspirante, es que retoman el discurso. Pero soluciones no hemos visto. Si ustedes revisan ahorita a lo largo del país, hay un sinfín de conflictos en los que los pueblos indígenas están enfrentados con empresas, con cárteles de la droga, con instituciones de gobierno. Vamos a ir con las últimas dos preguntas por acá y habrá que Aldavio Olvera, periodista independiente. Ahorita acaban de tener una reunión muy importante, ¿no? O sea, hicieron todo un recorrido por todo el país y lo que me gustaría es hacer una pregunta que va por otro lado, que es ¿de qué lugares vinieron? ¿Cuántas personas estuvieron aquí? ¿En qué ánimo y tónica se dio esta reunión en la que estuvo tanta gente y las preocupaciones principales, ¿no? de
de esta reunión, porque pues una cosa es ir recogiendo las necesidades en distintos lados, pero ahora digamos que es una de las primeras reuniones fuertes, grandes, después del recorrido. Entonces, pues, sobre eso, ¿no? La tónica de la reunión y las temáticas principales que a ustedes les preocupan ahora que se reunieron estos días. Bueno, pues de hecho vinieron la mayoría de los pueblos originarios del país, o sea, vinieron la mayoría de los estados de la República, representados por sus delegados y concejales. Y la temática que se tocó fue precisamente abordar la problemática de cada una de nuestras regiones, de nuestras comunidades, ver cómo vamos a enfrentar la resistencia ante esta agresión de los empresarios y el gobierno en contra de nuestros pueblos, y también de cómo vamos a ir construyendo la organización con nuestras comunidades. Entonces, esta reunión también fue para acordar, retomar nuestro trabajo como Congreso Nacional Indígena, como SIG, de donde sale también la propuesta de hacer el recorrido nuevamente, seguir buscando la organización, escuchando la problemática de los pueblos, pero también sus propuestas, para poder ir construyendo un cambio profundo que necesita todo nuestro México, y esa fue más o menos la temática que se estuvo abordando. Y bueno, pues estamos aquí porque se dio a conocer también pues la gravedad de las agresiones que se están sufriendo. Hace unos días, si ustedes escuchaban pues por las noticias, de haber enterado del levantamiento de un concejal en el estado de Jalisco, y bueno, se han estado agrediendo pues también de esa manera a los representantes comunitarios, y de esa forma también el estado trata de intimidar pues y desalentar este esfuerzo que busca pues ayudar y promover la justicia entre nuestros pueblos. Gracias. Buenos días, compañeras, compañeros, Kuali Tonali, Enrique Dávalos, de Raíces Sin Fronteras, de San Diego, California. Considerando pues que la gira ya no pudo llegar allá a la frontera de Estados Unidos y México, quisiéramos pedirles si pudieran ustedes hacer algún pronunciamiento para las mexicanas y mexicanos que estamos en los Estados Unidos, particularmente para las comunidades indígenas en el exilio que se han ido para allá, y pues sobre todo considerando a las compañeras y compañeros que pues han sido deportados y que están de regreso para acá. Sería muy bueno si ustedes pudieran hacer un pronunciamiento sobre esto. Muchas gracias. Sí, el recorrido, como ya lo anunció la compañera María de Jesús, se va a reiniciar, y es muy probable que reinicie en la parte que se quedó trunco, en la península de Baja California. Entonces es probable que en unos días más se anuncie esto y se programen la continuación del recorrido en la península de Baja California y en la línea fronteriza. Vamos con la última pregunta. Gracias. A pesar de la gran expectativa que generó la candidatura indígena, no se logró recabar las firmas. ¿Qué fue lo que ustedes aprendieron en este proceso? ¿Qué dirían que falló? Y en ese sentido, ¿cuáles serían los ajustes que ustedes creen que se podrían hacer? No. Pues yo creo que aquí más bien no perdimos, ganamos, ¿verdad? Porque hemos visibilizado nuestra peor problemática, que son nuestra defensa de nuestro territorio, agua, mina,
Y yo creo que aquí no se ha perdido nada, al contrario, hemos ganado, estamos ganando más que nada visibilizar nuestros problemas, de lo que tenemos. Y aquí, a pesar de que la compañera no logró, no quiere decir que se para la lucha, ¿verdad? Que vamos a seguir juntamente caminando con esos pueblos que creyeron y que están creyendo que hay posible cambio, porque eso es lo que se está haciendo. Esto ahora sí que caminar es eso. ¿Qué se aprendió de esta jornada que generó tanta expectativa, entusiasmo? ¿Qué aprendieron? Sí, pues aprendimos muchas cosas. La primera que aprendimos es que ese terreno es para los mañosos y los que danzan con los millones de pesos. Nosotros no estamos de ese lado. Eso es lo primero que aprendimos. Aprendimos que el poder político en este país es monopolio de unos cuantos y que es el dinero el que impone las normas. Eso es lo que aprendimos, eso es lo que vimos, y la decisión de seguir peleando abajo y a la izquierda, organizándonos. Aprendimos en las comunidades, en el recorrido, que podemos organizarnos, y aprendimos que la lucha de los pueblos está desde abajo y que va a continuar. Y aprendimos que la unificación de nosotros como pueblos indígenas nos da más fuerza para luchar contra este monstruo que tenemos como capitalismo y como gobierno. Aprendimos que la gente de los pueblos es noble y que al mirar la visita de Marichuy y de los concejales, ellos tenían como una fuerza interna y decía, sí podemos, hermanos. Y aprendimos que este recorrido y este caminar de la compañera junto con los concejales es para unirnos y para fortalecernos y para luchar y pues seguir adelante. Sí, además de todo este aprendizaje, sentimos un enorme orgullo de formar parte de un esfuerzo organizativo probadamente honesto y auténtico. Eso es lo que nosotros podemos decir. Le puso un ejemplo al país completo este esfuerzo. Pues aprendimos muchas cosas, que todo el país que recorrimos pudimos aprender que hay muchos desempleados y el extrema pobreza, nada más. Bueno, pues les agradecemos que hayan respondido a la convocatoria que desde el Consejo Indígena del Gobierno y del Congreso Nacional Indígena les hizo para anunciar el siguiente paso de lucha, y les pedimos que estén atentos a las informaciones que se emitan en las redes sociales del Congreso Nacional Indígena, así como de su página. Muchas gracias.